Bueno, mis hermanos, hoy vamos a seguir con nuestra nueva serie de las 7 cartas que escribió el Señor a la iglesia, a, a las iglesias del Apocalipsis, ¿cierto? Hoy es la número 6, no nos queda faltando sino una. Ahora 8 días vimos la iglesia ¿se acuerdan? Hace 15 días, qué bueno, qué bueno. La iglesia de Sardis, ¿cierto? Una iglesia que no era sino fachada, una iglesia que por dentro estaba muerta. Hoy vamos a ver una iglesia muy especial. Vamos a ver la iglesia de Filadelfia. Filadelfia. Esta iglesia de Filadelfia estaba en una ciudad, esta iglesia está en una ciudad pequeña, lo que hablan los historiadores. Allí ocurrían muchos terremotos. Esta ciudad fue devastada varias veces por los terremotos. Filadelfia quiere decir amor fraternal, amor fraternal. No vamos a hablar de la ciudad de Filadelfia que queda aquí arriba, no. Estamos hablando de la iglesia de Filadelfia, ¿sí? Esta iglesia tiene algo particular. Duró aproximadamente 13 siglos. Imagínense que dentro de 13 siglos dijeran la iglesia bautista de Hues Doral, ¿cierto? Esta iglesia duró 13 siglos. Quien la fundó fue Atalo II. Atalo II, debido al amor que tenía con Eumenes II, decidieron colocar así la iglesia, Filadelfia. Amor fraternal, era amor, un amor que se tenían entre ellos dos. Esa iglesia es la única, al igual que la iglesia de Esmirna, que el Señor no le reprocha nada, ¿sí? Nada tiene que decir. Hace algunas consideraciones, pero no le hace ningún reproche. Yo no sé si usted se alegraría de que vinieran hoy a leer una carta aquí de la iglesia bautista de Hues Doral, del comportamiento general de la iglesia y de cada uno de la membresía, ¿cierto? Y si solamente estuvieran cosas buenas para decirle, le aseguro que usted ese día vendría. Pero si al contrario, si tuviéramos reproches para decirle tanto a la iglesia como a cada uno de sus miembros, incluyendo al pastor, yo creo que ese día más de uno se enferma y no viene. Póngase, si usted tuviera que hacer una carta a la iglesia bautista de Hues Doral, ¿cómo es esa iglesia para usted? ¿Cómo describiría usted esa iglesia? ¿Qué diría? ¿Cómo se describe usted de esa iglesia? Así ha hecho el Señor con todas estas iglesias. El Señor se describe Él y luego hace una presentación de cada una de las iglesias. Hace una descripción general de la iglesia, cómo se están comportando. Y de acuerdo a eso, hace un diagnóstico y una receta para estas iglesias. ¿Qué escribiría acerca de usted? ¿Qué escribiría acerca de cada uno de los miembros que estamos acá? Vamos a empezar a leer entonces Apocalipsis 3, del 7 al 13. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén,
la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oramos. Señor y Padre, te damos gracias hoy por darnos el privilegio de venir a escuchar tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos, Señor. Abre nuestros corazones, Dios. Y que esta no sea una prédica más, sino que sea un tiempo de bendición para nuestras vidas, Señor. Reargúyenos, Señor. Corrígenos, instrúyenos con tu santa y bendita palabra. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Algunas generalidades de estos pasajes. Vamos a ver quién escribe la carta, a quién le escribe, cómo la escribe y qué promesas hace. Cuando leemos esta carta, ¿quién escribe la carta? Jesús directamente, a través de ¿quién? Del apóstol Juan, ¿cierto? ¿A quién le escribe? ¿Se acuerdan? A la iglesia de Filadelfia. Le escribe la carta a la iglesia. ¿Cómo la escribe? Lo vamos a desarrollar ahora. Y hace algunas promesas. Dice cuando él empieza a describirse, el Señor, ¿quién es el que escribe esa carta? Él dice que él es ¿qué? La primera parte, que él es santo, ¿sí? Santo. Y santo somos todos, ¿cierto? Pero él es el santo perfecto. Recuerde que santo es una persona separada. Santo viene de cortar. Y cortar es separar. Y por eso nosotros somos santos. No por lo bueno que somos nosotros. No por la excelencia que hay dentro de nosotros. Nosotros somos santos, separados para un propósito que tiene Dios con nosotros. Somos santos por la misericordia y la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero Él nos está diciendo que escribe ¿quién? El santo. Y miren lo que dice Hebreos 7:26. Dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. O sea, mire que aquí hace una descripción de aquella persona santa, inmaculado, sin pecado. Ese es Jesús, ese es Dios. En 1 de Pedro, capítulo 1, 15, 16, dice, así como aquel que los llamó es santo, también ustedes sean santos en toda su conducta, de acuerdo con lo que está escrito. Sean santos porque yo soy santo. Entonces nos lo está escribiendo ¿quién? Jesús, el santo, como Él se describe. Y nos lo está escribiendo para que nosotros seamos santos como ¿qué? Como Él, ¿cierto? Que debemos dar buen ejemplo, buen testimonio. Y dice, el verdadero. En aquel tiempo muchas personas se hacían pasar por falsos mesías, ¿sí? Morían y no pasaba nada. Jesús fue el único que murió y resucitó. Por eso Él es el verdadero. Aquí el vocablo verdadero quiere decir genuino, original. Ese es Jesús. Y es el que tiene la llave de David. Cuando habla el que tiene la llave de David, significa que tiene autoridad. Es el Señor. Miren lo que dice Isaías 22. Dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Dios es el ser supremo, el ser creador, el que abre y nada cierra. Ahorita lo vamos a desarrollar más adelante. ¿Qué significa el que abre y nadie cierra y el que cierra y nadie abre? Pareciera como una redundancia. Pero Jesús, solamente cuando nos dice que Él es el que abre y nadie cierra, es que solamente a través de Él podemos obtener ¿qué? La salvación. Solamente a través de Él. Y nos la da por su gracia y por su misericordia. Mire cómo empieza, ahorita sí, en el verso 8, a describir la iglesia de Filadelfia. Lo que vimos anteriormente era una descripción de Jesús, cómo se presenta, ¿sí? Ahorita vamos a ver una descripción de lo que es la iglesia de Filadelfia. En el verso 8 dice,
podemos ir resumiendo. Dice, ¿qué empieza él diciendo? Conozco tus obras, conozco tu fragilidad. Voy a abrir unas puertas que nadie puede cerrar. Les felicito porque guardan mi palabra y no han negado mi nombre. Mire, 5 características de esa iglesia están en el verso 8. Ve que él habla en tiempo presente. En el verso 8 dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti, ¿cierto? Yo sé lo que hay en esa iglesia y he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Sí? Mire que estamos hablando de Apocalipsis. Apocalipsis habla de las últimas cosas, ¿cierto? ¿Cómo va a terminar todo? Entonces, cuando él abre, dice, abre la puerta ¿a qué? A la nueva Jerusalén. Algunos dicen que la nueva Jerusalén es Dios en nosotros cuando nosotros nos sujetamos al Señor. Pero aquí nos está diciendo, mire, yo abro la puerta que vamos a la eternidad, ¿sí? Y esa puerta no la podemos abrir nosotros. Esa puerta solamente la abre el Señor. Habla de la debilidad de una iglesia que frágil. Dice que tienen pocas fuerzas. Aunque nosotros tratemos de abrir esa puerta, no vamos a poder. Solamente vamos a poder ingresar cuando confesamos a Cristo como nuestro Señor. Cuando venimos a Él en arrepentimiento y fe, solamente Él nos va a abrir esa puerta. La debilidad, cuando habla ahí de la debilidad, mire que ahí dice, y tienen poca fuerza. La debilidad nos lleva a nosotros a ver la grandeza del Señor. Nuestra fortaleza, a veces dependemos del poderío de Dios, ¿cierto? Cuando nosotros nos sentimos fuertes, grandes, no damos espacio para que el Señor haga la obra en nosotros. Cuando nos sentimos soberbios, orgullosos, que sabemos mucho, no hay espacio para el Señor. Pero cuando nosotros asumimos una posición de humildad, de reconocer lo poderoso que es Dios, el Señor hace cosas grandes con sus hijos. Ahí le está diciendo a esta iglesia, ustedes son frágiles. Iglesia Bautista de West Doral, ustedes son frágiles, son pequeños, pero cuentan conmigo. Cuando habla aquí también la fragilidad, cuando nos dice que guardamos su palabra, cuando nos dice que no han negado mi nombre, es una iglesia. En aquel tiempo había mucha persecución, perseguían a las personas cristianas, y esta iglesia no se acobardó y sostenían y creían en el nombre del Señor. Es una iglesia que no les dio miedo a pesar de la persecución que ellos tenían. Miren, todos venimos de situaciones, entornos y familias diferentes, ¿sí? El Señor a nosotros no nos va a juzgar por lo que tenemos. Él va a establecer juicio con nosotros por lo que hemos hecho con lo que Él nos ha dado. ¿Cómo administramos lo que Él nos ha dado? Estamos hablando ahí de la debilidad, de la fragilidad, de lo poco que quizás tenemos o cómo nos sentimos acá. Quizás aquí nos podemos sentir un poco como vacíos, que no es muy grande, pero ¿qué más grande que la llenura de Dios en nuestros corazones? No necesitamos más. Quisiéramos más personas aquí vinculadas a la iglesia y comprometidas con la iglesia de West Doral, pero todo en las manos del Señor. Aquí las promesas van acompañadas de un condicionante que determina el Señor. ¿Se acuerdan? Dice, mire el verso 8, que nos quedamos ahí un momentico. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Y más adelante dice, ¿por qué?
porque has guardado mi palabra y no has y has retenido mi nombre, ¿sí? Has sostenido mi nombre, no te has amedrentado, no te has acobardado. Recuerden, las promesas normalmente llevan un condicionante. A veces solemos decir, uy, el Señor me regaló esta promesita, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Sí, eso es bíblico, ¿cierto? Pero yo quiero que usted diga, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Será que yo me someto al pastor? ¿Será que yo realmente soy una oveja del pastor? Eso lo hizo el rey David, ¿cierto? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y era un rey. Y se puso en la condición de oveja. Y dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces nosotros tenemos esas promesas, siempre llevan un condicionante de obediencia, de cumplir algo. Aunque el Señor es misericordioso y es soberano y Él hace con cualquiera lo que Él quiera. Pero siempre nosotros a veces acostumbramos a decir, a pegarnos y aferrarnos a una promesa, pero no a un mandamiento. Ese sí no, poquito nos gusta, ¿cierto? Entonces, mire que el Señor, esa promesa también la hizo en un tiempo presente. He aquí, en el verso 9, yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos. Mire que ahí está hablando también en un tiempo presente. He aquí, yo entrego. ¿Por qué les digo eso? Porque más adelante, en el verso 10, va a cambiar la forma como Cristo les habla a esta iglesia. Ya les va a hablar en un tiempo futuro, en un tiempo venidero. Dice el verso 9, hay unos pocos que aparentan ser judíos. Ustedes recuerdan Juan capítulo 8, del 39 al 47. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba que los judíos le decían al Señor, mire, nuestro padre es ¿quién? Abraham. ¿Sí? Y el Señor les dijo, si el padre de ustedes es Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ustedes quieren ¿qué? Matarme. Vosotros sois de vuestro padre ¿qué? El diablo. Siempre estos judíos querían mostrar una cara que no era la que correspondía, una hipocresía totalmente, ¿cierto? Y el Señor les dice, ¿sinagoga de qué? De Satanás. Y mire cómo termina diciendo, y yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Lo que le quiere decir es a la iglesia, mire, esos hombres, esos falsos, van a venir a esta iglesia para que reconozcan que yo les amo. Les amo a la iglesia de Filadelfia. Y lo está diciendo en un tiempo que presente. Qué bueno apropiarnos de esas características de esta iglesia de Filadelfia. Era una iglesia que retenía la palabra de Dios, que guardaba su palabra y que no se acobardaba, siempre sosteniendo el nombre de Jesús, independiente de las condiciones que estuvieran pasando. Jesús quiere hacerles saber que Él ama a la iglesia y que ellos lo reconozcan. Vamos a ver el verso 10. Dice, por cuanto has guardado mi palabra, te guardaré de la hora de la prueba. Por cuanto has guardado mi palabra, te guardaré. Mire que ahí le está haciendo una promesa con base en una condición que ellos cumplieron. ¿Sí? Te guardaré a la hora de la prueba por cuanto has guardado mi palabra. Ese guardado mi palabra tiene un contexto de ¿qué? De obediencia. No es guardar la palabra en el nochero o en la biblioteca. Es guardar la palabra en el corazón y ponerla por obra, ¿cierto? Eso es lo que Él les está diciendo. Te guardaré de la hora de la prueba. Mire que ahí no dice, no ruego para que los quite de la prueba, ¿cierto? De la dificultad, de la aflicción. Más bien, los protejo. ¿Sí?
Pero si ustedes se fijan y leemos bien, dice, verso 10, que ha de venir sobre el mundo entero, una prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y esta prueba es la gran tribulación. La iglesia del Señor no va a estar en la gran tribulación. De esta prueba se refiere. Pero cuando nosotros lo atesoramos en este momento, que no sabemos cuándo sea ese momento, el Señor nos guarda de la prueba o nos guarda y atravesamos con Él la prueba, ¿cierto? Puede ser que el Señor nos traiga para un lado y no nos deje pasar por esa prueba, ¿cierto? Pero puede ser que nos toque caminar esa prueba, pero una cosa es caminar nosotros solos y otra cosa es caminar de la mano de Dios, ¿cierto? Es muy diferente. El Señor nos está diciendo, yo los voy a acompañar en esa prueba. Por eso es muy importante cuando el Señor dice, yo abro, cierro y cierro puertas, ¿cierto? El Señor abre una puerta que la oposición, que muchas personas van a querer abrirla, pero por más que golpean esas puertas, no lo van a poder. Y que una vez allí el Señor abrió la puerta y usted dio el paso, muchos van a querer cerrar esa puerta y no van a poder. Cuando Dios abre una puerta, no hay poder humano que la cierre. Para nada. Nosotros tenemos que pedirle a Él que cierre las puertas de las tentaciones, de esas ofertas engañosas que vienen del mundo. Para nosotros, como decía la canción ahora, para nosotros no volver atrás. Hay puertas abiertas. Nosotros quizás hemos entrado a lugares y dejamos puertas abiertas, ciclos abiertos. Si es necesario cerrar muchos ciclos de nuestra vida, muchos rencores, muchas otras cosas, eso hay que irlo cerrando. Pero en lo que se refiere acá. Dios protege a su pueblo. Jesús preserva a su pueblo durante la prueba que comparte con el mundo. Mire, Dios envía juicios a los malvados para darles oportunidad de que ellos se arrepientan. Les voy a leer solamente Apocalipsis 9, del 20 al 21. Dice así, verso 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. En el 21 dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Se ve qué interesante? A veces esas situaciones las permite el Señor para que muchos vengan a Él en arrepentimiento. Es necesario quizás, y muy seguramente, aquí no hay homicidas, ¿cierto? Quizás tenemos otro tipo de pecados. Y por eso día a día, en nuestra relación con Dios, hay un proceso de pedir perdón. Un perdón de corazón, para poder nosotros ir creciendo en lo que hablábamos al inicio, en el carácter de aquel que se escribió con un carácter ¿qué? Santo, inmaculado, puro. Quizás nosotros no lleguemos a ese estado, pero sí debemos ir creciendo, ¿cierto? Cuando usted se venga para la iglesia, se vea al espejo, usted no diga, qué bonita soy, qué bonito soy. Diga, ¿será que me parezco a Jesús? ¿Será que otros ven en mí el carácter de Cristo? ¿Será que otros ven en mí el amor de Dios? Eso es lo que necesitamos hacer. Verso 11. ¿Qué les recomienda aquí el Señor? Retengan lo que tienen.
Cuando hablamos de retener lo que tienen, estamos hablando de qué? De perseverar, ¿cierto? De perseverar. Y nosotros debemos tener esa característica, perseverar, retengan lo que tienen. Mire que lo que dice Filipenses capítulo 3, 13. Perdón, Filipenses capítulo 3 del verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo y alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Nosotros, la meta de nosotros es ¿quién? Es Cristo. Es crecer a la estatura de ese varón perfecto que es Jesús. Uno podría decir, pero yo nunca voy a alcanzar a ser como Jesús. Sí. Pero la Biblia nos dice que nosotros debemos tener la mente de Cristo. Debemos pensar como piensa Cristo. Debemos creer lo que cree Cristo. Debemos amar lo que ama Cristo. Debemos aborrecer lo que aborrece Cristo. Y por eso les decía ahorita, mírese al espejo y diga, me parezco a Cristo. En sentido simbólico, ¿cierto? Porque ese debe ser el progreso del cristiano. En el verso 12, mire que aquí, si ustedes ven lo que hemos avanzado, Cristo hace una descripción de él, luego hace una descripción de la iglesia. Es una iglesia que ha guardado su palabra, ha desmantelado allí una jauría de judíos que son sinagoga de Satanás. Esta iglesia le está recomendando que retengan lo que tienen, que perseveren en ello. Y ahorita vamos a ver a dónde nos quiere llevar ¿qué? Jesús, ¿sí? ¿Se acuerdan que ahorita hablábamos, él estaba hablando en los versos 8 y 9, estaba hablando en un tiempo presente. He aquí, yo pongo, he aquí, yo tengo. Ahorita les está diciendo en el verso 12, al que venciere, yo lo haré. ¿En tiempo qué? Futuro, yo le haré. O sea, nosotros, como hijos de Dios, ¿a dónde vamos a ir? Al cielo. Vamos a estar con el Señor. Yo escucho un amén fuerte, ¿cierto? Ese es el propósito de nosotros. Allá vamos a estar todos. Y allá nos quiere conducir Él. Allá quería decir, mostrar a la iglesia de Filadelfia, una iglesia que guardó su palabra, que no se dejó intimidar. Mire, yo haré de ti. Y mire todo lo que dice. Verso 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Lo haré columna en el templo de mi Dios. Imagínense esas iglesias antiguas, lo que era una columna. Son columnas grandísimas. En Egipto y en Israel hay columnas de 600 toneladas, de 1200 toneladas. ¿Cómo las movieron? ¿Cómo las movieron? ¿Cómo las llevaron allá? ¿Cómo las colocaron? No sabemos. Las pirámides de Egipto son piedras puestas que son grandísimas y son pesadas. Y todavía no se ha descubierto cómo llegaron ahí. Se hablan de poleas, pero no se puede decir con verdad. Yo les estoy hablando de esas columnas. Recuerden que la iglesia es columna y sostén de la verdad. Y la verdad es Cristo. Entonces aquí nos describe a dónde nos quiere llevar nuestro Señor. Todas las recompensas aquí escritas marcan las profundidades del amor de Dios sobre sus hijos. Todo lo que Él nos ha dicho, a donde nos quiere llevar, es una muestra de la profundidad del amor de Dios en cada uno de nosotros. Allá nos quiere llevar, a esa nueva Jerusalén, a ese nuevo nombre. Vamos a participar en el eterno templo de Dios. Una nueva Jerusalén. Una Jerusalén que está presente, como les decía ahorita, en la vida de aquellos que se sujetan a la voluntad de Dios. Vamos a ir concluyendo, mis hermanos,
podemos decir que este mensaje a la iglesia de Filadelfia nos anima a las iglesias pequeñas y débiles a que perseveren en su fidelidad y testimonio de Cristo. Su fidelidad es siendo obedientes, testimonio reteniendo lo que tenemos, perseverar, ¿cierto? No dejarnos intimidar, testificar de Cristo cada día. No importa lo pequeña que seamos, no importa lo frágil que sea la iglesia. La iglesia es fuerte cuando Cristo está presente ahí. Hay iglesias grandes, pero débiles en su fe. A veces pensamos que una iglesia, porque tiene 500, 600 personas, es muy fuerte. No. Mire, lo veíamos en la otra iglesia, ¿se acuerdan? La que vimos hace 15 días, la iglesia de Sardis. Era una iglesia que gozaba de buena fama, pero era una iglesia muerta, una iglesia que se durmió, una iglesia que no era sino fachada. Así que hoy el Señor nos invita a no dejarnos desmoralizar por lo pequeños o frágiles que seamos. Somos fuertes en las manos de Dios. ¿Sí? Somos grandes en las manos del Señor. Ahí somos fuertes nosotros. Y dejarnos que el Señor haga la obra en esta área. Que haga la obra primeramente en el corazón de cada uno de nosotros. Y así vamos a ir creciendo. Esta es una iglesia pequeña. No sé, como les decía al inicio, si alguna iglesia, si ustedes tuvieran la oportunidad de escribir una carta a una iglesia, ¿qué escribirían? ¿Qué escribirían de esta iglesia? Ahora terminando. ¿Cómo está creciendo esta iglesia? ¿Cuál es su fortaleza? ¿Estamos guardando la palabra de Dios? ¿Estamos reteniendo lo que Él nos ha dado? ¿Estamos testificando de Cristo? A eso estamos llamados nosotros. La iglesia de Filadelfia, una iglesia amorosa. Así lo describe su nombre. Vamos a orar, mis hermanos. Señor y Padre, te damos gracias, Dios, por esta tarde, por este momento tan especial, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor. Quizás con muchas fragilidades, Señor, con muchas necesidades. Pero aquellos que hemos puesto nuestros ojos en ti, Señor, vemos que hay esperanza, Padre. Que no importa las circunstancias, no importa los tiempos que están pasando, Señor. Cuando ponemos nuestro corazón y lo sincronizamos con el tuyo, Señor, todo se vuelve más fácil, Padre. Hoy tú le hablas, Señor, a la iglesia bautista de Hues Doral, Señor, a cada uno de sus miembros, oh Dios. Y nos toma como referente la iglesia de Filadelfia, oh Dios, con dos características especiales, Padre. Guardaban su palabra y testificaban de Cristo. Y tú les hiciste unas promesas, Señor, que iban a estar contigo, esa nueva Jerusalén, que iban a estar contigo en esos lugares celestiales, Dios. Y aquí estamos, Señor, reunidos, Padre. Quizás nos sentimos un poco pequeños, débiles y frágiles, que pudiéramos decir que no pasa nada con esta iglesia, Señor. Pero lo que tiene que pasar es en el corazón de cada uno. Lo que tiene que pasar es que debe haber un nuevo corazón, un nuevo nacimiento, un nuevo resurgir. Debemos ver, Señor, y notar que otros vean en nosotros que tú, Señor, estás en cada uno de nuestros corazones, Señor. Eso es lo que tiene que pasar, Dios, porque ahí está la fortaleza de los creyentes, de tus hijos. Ahí está la grandeza, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a guardar tu palabra, oh Padre. A ser obedientes a tus mandamientos, Señor. A crecer a la estatura de ese varón perfecto que eres tú, oh Dios. Ayúdanos a perseverar, Señor, porque cuando hay esperanza, Señor,
cuando la esperanza la colocamos en ti. Es algo que nos motiva a nosotros a perseverar, Señor. Sabemos que tú nos preservas, pero nosotros perseveramos hasta el final. No somos producto terminado, Señor. Así como tú te describes que eres santo, Señor, nosotros queremos ser santos como tú. Queremos crecer en santidad, oh Dios. Ayúdanos, Padre. Ponemos hoy en tus manos nuestras vidas, Señor, nuestros corazones. Solamente tú sabes qué pasa por la mente y el espíritu de cada uno de nosotros, Dios. De qué necesidades hay en cada uno de tus hijos, bendito Padre. Y por eso, Señor, nos congregamos porque necesitamos de ti. Necesitamos rendir cuentas al Dios de los cielos. Necesitamos rendir cuentas a aquel que nos creó. Necesitamos rendir cuentas a aquel que fue a la cruz. Necesitamos rendir cuentas a aquel que nos salvó por su gracia y por su misericordia. Y a eso hemos venido, bendito Dios. Dándote gracias, Señor, por ese regalo maravilloso de haber ido a la cruz, Señor. Un regalo inmerecido para nosotros. Podemos hacer muchas obras, pero tú nos enseñas que las obras de nosotros son como trapos de inmundicia, Señor, delante de ti. Así es, Padre, que te pedimos, Señor, que nos guardes, que nos protejas, que nos cuides, Señor, que nos tome de tu mano, oh Dios, que no permita, Señor, que las tentaciones, esas ofertas engañosas que vienen de afuera, Señor, nos alejen de ti, oh Dios. Nos alejen ya sea a izquierda o a derecha. Esa puerta que tú abriste, Padre, no será cerrada, Dios. Y cuando tú nos tengas adentro, Señor, muchos opositores, mucha gente querrá abrir la puerta para sacarnos de allá, pero no van a poder. Sus esfuerzos y sus golpes serán en vano. Te damos gracias, Señor, por cada una de la vida de mis hermanos aquí presentes, Dios. Padre, extiende tu gracia, tu misericordia y tu bendición a cada uno de nosotros. Para que esta semana que empezamos sea una semana de gracia, de amor, de bondad. Y que pensemos en engrandecer el reino de Dios aquí en el Doral. Hay mucho pueblo aquí, Dios. Hay muchas familias, Señor, para conquistar. Hay muchos corazones para transformar. Pero necesitamos de ti, de tu compañía, de tu apoyo, de tu gracia y de tu misericordia. Te hemos orado en Cristo Jesús. Amén. Amén.